Muy bien, buenos días hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar en esta hora la segunda clase del Nuevo Testamento 1. Y antes de empezar, hermanos, quisiera que hagamos una oración, que sea Dios tomando el control de nuestras vidas y Dios nos bendiga en este momento. Vamos a orar. Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hermosa mañana, agradecemos, Dios mío, su gran bondad por permitirnos una clase más del poder tomar, Señor, del conocimiento de tu verdad. Hablando de Jesucristo, que es esa verdad, hablando de Jesucristo, el Salvador, el Señor nuestro. Padre, en tus manos ponemos nuestras vidas, ponemos este tiempo, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos dé el entendimiento, la comprensión, la sabiduría y el poder también, Padre, todo lo que recibimos, el poder también dar a conocer tu verdad. En tus manos pongo la vida de mis hermanos, quienes toman la clase, la vida del director, la vida de todos los catedráticos y todos aquellos, Padre, que trabajan en esa facultad, como a todos tus siervos en el mundo entero. En tus manos estamos, Señor. Bendícenos y honramos tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. ¿Sí me escuchan? Sí, pastor, sí, ya la escucho. Perfecto. Antes de comenzar nuestra clase, alguien me quisiera decir qué es lo que vimos la semana pasada en la clase número 1, de manera muy rápida, como un pequeño resumen, algún punto que usted haya considerado en esa clase, que se haya grabado, o alguna participación antes de comenzar la segunda clase. Recuerden que voy a tomar en cuenta también las participaciones, de tal manera que les pido, pues puedan hacerlo, ¿verdad? Puedan participar. Pues de manera democrática menciono a alguien para que nos diga algo al respecto de la clase pasada. Bueno, por decisión unánime creo, ¿verdad? Hermana Julia Guzmán, ¿estuvo usted la clase pasada? Sí, buenos días, ¿Qué Dios les pudo haber bendiga. aprendido? Buenos días, Dios le bendiga, hermana. De la profecía cumplida, que en el Antiguo Testamento se habla del Señor Jesucristo que iba a ser que nació por María, que se le apareció el ángel Gabriel y le dijo que Sí, ella iba a ser la mamá de Jesús. Y dijo que así es. ella era virgen, no había conocido hombre, y le dijo que iba a venir sobre ella el Espíritu Santo, bueno, el Dios. Y de esa forma ella fue, ella se embarazó del Señor Jesús y le dijo que le pusiera el nombre de Jesús. Y Perfecto. también fue Sí, cumplido no recuerdo las citas de Mateo, que lo que se ve en el Antiguo Testamento también está el cumplimiento en el Nuevo Testamento. perfecto. Muy bien, hermana. Así es. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto de esto último que acaba de mencionar la hermana Julia, hablando de la profecía y el cumplimiento? ¿Cómo lo abordamos en el primer tema? ¿Alguien quiere participar? Hermana Ruth, adelante. Sí, hermano, veíamos precisamente esta conexión, ¿no? Perfecto. Sí, Lo que fue el Antiguo Testamento y cómo sentó los precedentes para que después pudiéramos iniciar básicamente con lo que es la esencia, ¿no?, del Nuevo Testamento, que es la vida del Señor Jesús, cómo sí, viene desde esta herencia judía, todo lo que pasó y cómo se entrelaza, ¿no? Tanto, bueno, me llamaba la atención cómo pasábamos, ¿no?, de los templos, después de este periodo de silencio, de los templos a la sinagoga, de los sacrificios a la ley, y veíamos precisamente también lo que desembocó, ¿no?, que fueron estos grupos de fariseos, saduceos, y cómo ellos, empezó a crecer, por así decirlo, la sabiduría humana, ¿no? En vez de la palabra, bueno, la profecía, bueno, lo que venía directamente de parte de Dios. perfecto. Muy bien, hermana. Así es. Bueno,
Gracias, hermanas. Bueno, creo que ya dijeron gran parte de lo que vimos la semana pasada. Hablamos de la conexión, ¿verdad? Del Antiguo Testamento con el Nuevo, acerca de los 400 años de silencio, un poquito de lo mucho que pasó en ese tiempo, aunque no hay mucho, no hay registros, para empezar, bíblicos, y lo que tenemos es solamente conocimiento, historia secular. Hay información que pasó más o menos en esos 400 años. Vimos acerca de los grupos religiosos antes que se manifestara el Señor Jesucristo. Hablamos, ¿verdad?, cómo fue el medio, el entorno donde el Señor Jesucristo se manifestó, donde también su ministerio fue dado a conocer, en este caso, al pueblo judío y en los pueblos de alrededor. Bueno, vamos a pasar entonces al tema número 2. La semana pasada dimos como una introducción a ese tema 2 y espero que la mayoría haya hecho su tarea. Hablamos por lo menos mínimo 5 citas que usted me pusiera de la profecía en el Antiguo Testamento y 5 citas donde se cumplió en el Nuevo Testamento, o más citas, si las hubiera, porque son 4 evangelios, 3 sinópticos y uno llamado también el Evangelio de Juan. Entonces, en base a esa tarea, y voy a considerarlos también, porque esta clase va a ser solamente de la profecía dada en el Antiguo Testamento, Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Con esto quiero decir que tal vez si alguno que no ha hecho la tarea, voy a tener algunas citas acá, en las cuales quisiera que, si no hizo su tarea, sea usted honesto, de las citas que vamos a ver el día de hoy, no las considere, tiene que investigar aquellas también que no voy a ver este día. Hay suficientes con profecías y cumplimiento también. ¿Para qué? Para que también hagan su esfuerzo. El propósito de las clases, hermanos, es aprendizaje, pero también de investigación. Así como dejamos lectura de los 4 evangelios que van a ser estudiados durante esta clase, de entre las 8 clases, se van a estudiar los 4 evangelios. Quizá por cuestión de tiempo no voy a abordar todo, pero creo que lo más compacto que pueda hacer estas clases, trataría de poder avanzar lo más que podamos. Es muy extenso los evangelios, pero esperemos que sea de bendición. Entonces vamos en la lección número 2, hablando acerca de las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Y hablamos de las citas textuales del Antiguo Testamento que confirman el cumplimiento de las profecías referentes a la vida y obra del Mesías, nuestro Salvador. Colosenses 2:17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hablamos, ¿verdad?, que todo lo que es en el Antiguo Testamento fue dado, todo apunta hacia Cristo, como una sombra, y Cristo es la luz. De tal manera entonces que tenemos suficiente revelación en el Nuevo Testamento y en específico de los evangelios acerca de la vida y obra de Cristo Jesús. ¿Cuál es el objetivo general? El alumno relacionará los pasajes del Antiguo Testamento que tengan su cumplimiento en el Nuevo Testamento, y el conocimiento específico, comparación de citas. ¿Quién lo dijo? Hablando acerca de la profecía, ¿quién lo dijo? Y acordémonos que toda profecía, dice la palabra, que fue dada por el Espíritu Santo a aquellos siervos que escribieron. Y dentro de lo que dijo es también, o quién lo dijo, es qué dijo. ¿Qué es aquello que tenemos que estudiar en la profecía? En este caso, hablando acerca de Cristo Jesús, ¿dónde y cuándo se cumple? Creo que a la par están llevando ustedes una materia de geografía bíblica, que es un complemento también de lo que estamos abordando en esta materia. Y va de la mano porque ustedes van a conocer también lugares donde el Señor realizó su ministerio. Así que vamos adelante. Tomamos la cita también de Efesios 3, 5 y versículo 6. Dice: en otras generaciones, en la versión Palabra de Dios para Todos, en otras generaciones, ese plan secreto no se dio a conocer a la gente, pero ahora Dios, por medio del Espíritu Santo, lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas. Este es el plan secreto. Los que no son judíos recibirán lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Jesucristo. Los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia de salvación. Y aunque en el Antiguo Testamento se habla prácticamente del pueblo judío como el pueblo escogido, dice la palabra que el pueblo no judío, es decir, los que no somos de descendencia judía, también estamos dentro del plan del Señor. Al pueblo de Israel Dios lo escogió como para ser el portavoz o el ejemplo, o aquellos proclamadores también de la salvación, ¿verdad?,
para todos los hombres, aunque solamente como que ellos tomaron a esa bendición. De tal manera que ahora Israel, dice la palabra, ¿verdad? En Romanos, que por un momento ha sido dejado a un lado. No es que el Señor nos haya dejado del todo, sino porque ahora nos dio a nosotros los que no somos judíos la bendición también de conocer a Jesucristo. El plan de Dios es que toda la gente, todo el mundo, sea salvo por medio de Cristo. Bueno, vamos a entrar en materia. Hablo acerca de la profecía en el Antiguo Testamento y empezamos con la promesa de su nacimiento virginal. 700 años antes del nacimiento de Cristo lo profetizó el profeta Isaías, y escrito está en el capítulo 7, versículo 14. Se dijo en su entonces 700 años antes, por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, imaginémonos, 700 años antes se dio a conocer esta profecía, ¿verdad? Y esa señal, una virgen, es decir, una mujer que no tenía quizá un matrimonio como tal, no había sido casada, ni mucho menos había tenido contacto con un hombre en cuanto a la situación íntima del poder procrear un hijo. Entonces, esa era una señal tan grande, de tal manera que la palabra misma nos enseña de que el cumplimiento fue en los tiempos del Señor Jesucristo. Decía la hermana, al principio la hermana Julia, en cuanto a que el Señor escogió a una virgen y de tal manera que un ángel se le presentó hablándole, ¿verdad?, de que se iba a cumplir también la profecía en ella. No habla tal como profecía, pero habla de que un santo ser iba a ser también dado en su vientre. Y ella decía, ¿verdad?, de que cómo iba a ser esto, porque era una mujer que no conocía varón. Entonces, ¿dónde vemos el cumplimiento? Están las citas en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, y en Lucas capítulo 1, versículo 27 al 35. Dice el versículo 22 y 23 de Mateo 1. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, está el cumplimiento, vemos la profecía y el cumplimiento, ¿verdad? Cuando esta mujer, esta virgen llamada María, ¿verdad? Concibe del Espíritu Santo, esto lo dice Lucas, que la sombra de Dios, ¿verdad? Del Todopoderoso, el omnipotente Dios, iba a cubrir a esa mujer, de tal manera que el mismo Espíritu Santo iba a depositar ese santo ser en el vientre de María. Aquí no tuvo nada que ver José, de tal manera entonces que entendemos que Jesucristo, ¿verdad? Es Dios mismo, ¿verdad? Pero también como hombre se manifestó al nacer el vientre de María, de una mujer. Entonces está la profecía y está el cumplimiento. Por eso dejé de tarea que ustedes leyeran esos capítulos tanto de Mateo como de Lucas. Entonces usted ya se dio cuenta de que efectivamente esta profecía se ve el cumplimiento en los evangelios. Bueno, pasamos a otra profecía más en cuanto al lugar donde nacería Cristo Jesús. Aproximadamente 710 años a 740 antes de Cristo, el profeta Miqueas también profetizó acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. En el capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Ya entendamos la palabra Señor como el dueño, el amo, aquel que iba a gobernar, sobre todo. Por ahí sí, ¿quién está con su micrófono abierto? Si lo puede cerrar, por favor, para no interrumpir la clase. ¿Quién tiene por ahí encendido su micrófono? Hermana Daisy, ¿puede silenciar su micrófono, por favor? Gracias, muy amable. Entonces hablamos acerca de la profecía donde se dice que en Belén iba a nacer aquel Mesías, aquel Señor de Israel. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y habla también acerca de esa eternidad de Cristo, hablando acerca de la divinidad del Señor Jesucristo. En los evangelios encontramos un sinnúmero de información acerca también de esa divinidad del Señor Jesucristo, pero también de su humanidad. Hay mucha gente, en este caso hablemos también de doctrinas, como por ejemplo de los testigos de Jehová, que no le otorgan la divinidad al Señor Jesucristo.
hablan solamente como un hijo, hablan solamente como un hombre. Y algunos dicen tal vez es otro Dios, ¿verdad? Pero no le atribuyen esa divinidad que él merece y como está en la palabra del Señor. La misma Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios. En los evangelios, por ejemplo, en San Juan, capítulo 10, versículo 30, la Biblia dice que el Padre y Cristo son uno mismo. Hablando acerca de esa unidad, hablamos también de la Trinidad en la palabra, no como tal el nombre de Trinidad, pero encontramos en la Biblia y en los evangelios mismos que se habla de la Trinidad. Entonces, hay un sinnúmero de información, hermanos, en la cual nosotros debemos estar atentos, y en este caso hablamos acerca de Jesucristo como el Señor, hablamos de Jesucristo como Dios, hablamos de Jesucristo manifestado en la tierra como un hombre para morir por todos los hombres. Entonces, ¿dónde vemos el cumplimiento? Dice la palabra, hablando un poquito del contexto, cuando nace el Señor Jesucristo, dice la palabra que de Oriente vinieron unos magos, dice la Reina Valera. Otras versiones como Palabra de Dios para Todo, Nueva Versión Internacional, hay muchas más versiones, hablan que eran unos sabios de Oriente. De tal manera dice que ellos vieron una estrella y ellos recibieron también ese mensaje que había nacido el rey de los judíos. Por eso cuando se habla aquí del Señor, se habla de aquel que gobierna, de aquel que tiene, ¿cómo se llama?, el gobierno y la autoridad. Entonces, cuando estos varones, magos o científicos o sabios de Oriente, ven esa estrella y reciben el mensaje, ellos van a ver hasta dónde esa estrella los llevaría también para cerciorarse de que había nacido ese santo ser. Y ellos entendieron de quién se trataba, de tal manera que fueron preparados para honrarle como rey. Esto sucedió, dice Lucas, en los tiempos de Herodes. Por eso vemos su cumplimiento en este evangelio, y también en Mateo. Dice la palabra, Mateo capítulo 2, versículo 1 al 5, pero dice el versículo 5 y 6. Ellos le dijeron, eh, permítame, una vez que estos magos o estos sabios de Oriente llegaron primeramente allá con el rey Herodes y le preguntaron al mismo rey Herodes que dónde estaba el lugar o dónde estaba ese santo ser que había nacido, que era el rey de los judíos. Dice la palabra que Herodes y todo el pueblo de Judá se estremeció porque rey lo tenía. Y Herodes era el único rey que gobernaba esa región. Pero cuando escuchó el rey de los judíos, ¿verdad? Se estremeció y hubo algo en su corazón. Hubo un celo maligno del cual no se dio a conocer al principio porque le dijeron a esos magos de Oriente, bueno, vayan, investiguen y una vez que lo sepan, regresan y me dicen dónde para que yo también vaya y le adore. Acordémonos también que Satanás, él siempre desea que los hombres le adoren. Y cuando tienta a Cristo Jesús, que vamos a ver en otras clases, en una de las tentaciones le dice a Satanás que Cristo se postrara delante de él y lo adorase. Entonces, Herodes es hablemos así, como un tipo de anticristo también, o del mismo Satanás, de tal manera que él quería toda la honra. Pero cuando escucha que había nacido el rey de los judíos, entonces que le dijo a esos sabios que investigaran, pero cuando un ángel le dijo a estos sabios una vez que adoraron y le dieron presentes al Señor como rey, dice que también le fue revelado por sueños que no regresaran allá por donde habían entrado con el rey Herodes, sino que se fueron por otro camino. De tal manera que Herodes, celoso también y enojado porque no le dieron esa noticia dónde estaba, porque no era para adorarlo, sino era para matarlo. Dice la palabra entonces que él llamó tanto a los suyos, hablemos aquellos científicos, magos, hasta brujos, puedo decir, de su tiempo, pero también mandó a llamar a los ancianos de Israel preguntando que dónde nacería el Cristo. Versículos 5 y 6 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y entonces vemos el cumplimiento de esta profecía, que efectivamente Jesucristo el Mesías, el Salvador del mundo, aquel que iba a guiar al pueblo de Israel, nacería en Belén de Judá. Y entendemos también, ¿verdad?, cómo fue ese nacimiento. Lucas lo explica claramente. Dice que ellos vivían en el norte, por eso fue llamado por algún momento también Jesucristo, ¿verdad? De Galilea, fue nombrado de Nazaret, ¿verdad? De tal manera que ellos bajaron a su tierra, que era en la tierra de Judá y específicamente allá en Belén,
donde fueron para ser empadronados, pero en este caso María ya estaba embarazada del Señor Jesucristo, de tal manera que ahí fue donde dio a luz. Y dice la palabra que no habiendo lugar donde pudieran posar, no había lugar en el mesón ni en las propias casas, de tal manera que el Señor Jesucristo le diera un lugar a María para que naciera ese santo ser en un pesebre. Con eso entendemos también la humildad del Señor, con eso entendemos también que así como en su tiempo, como en nuestros tiempos, no se le abrieron esas puertas de las casas, las familias no quisieron recibir a ese santo ser. Hoy en día también muchos cierran su corazón, muchos cierran también sus hogares, sus familias, para que no reciban a Cristo. Pareciera que esa profecía tiene también, ¿cómo se llama?, vigencia hasta hoy en día, en cuanto a que no se le da un lugar. Pero Jesucristo vino, nació, y bendito Dios por eso, porque tuvo que nacer y nació, y se cumple la profecía, y gracias a Dios porque el Señor nace en muchos corazones. Por eso hablamos que no solamente era para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Bueno, vemos otra profecía, en cuanto también una vez que el Señor Jesucristo nace y Herodes, celoso, quiere matarlo, dice la palabra que hubo una profecía mucho tiempo, años atrás, mucho tiempo atrás, cerca del 710 al 715 antes de Cristo, donde el profeta Oseas dio esta profecía. En el capítulo 11, versículo 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Aunque habla también acerca de mucho más atrás, cuando Dios mismo por mano de Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Pero la profecía no solamente tendrá un cumplimiento o solamente sea para un tiempo. La profecía puede ser para otro tiempo u otros tiempos. De tal manera que esta misma palabra habla acerca de que Jesucristo tendría que ir también a Egipto. ¿Y por qué fue? Por lo que relatan los evangelios. Que Herodes entonces, cuando se vio engañado por esos sabios de Oriente, se indignó y empezó de una orden de matar a todos los niños, de recién nacidos hasta los 2 años, conforme al tiempo también de la visitación de esos magos y conforme también los magos de Oriente, los sabios de Oriente le dijeron, ¿verdad?, cuando apareció la estrella. Entonces, dice la palabra que así mandó Herodes mandó matar a esos niños. Fue que José en sueño recibió de parte de un ángel esta instrucción, que tomara al niño y a su madre y se fuera en Egipto, y que sería llamado una vez que Herodes hubiera muerto. Entonces vemos el cumplimiento entonces en los evangelios. En Mateo 2:15, por ejemplo, dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y la palabra de Dios, hermanos, siempre es exacta. La palabra de Dios no es cuestión de dudar. Cuando el Señor dijo algo a sus siervos que escribieron, en este caso los profetas, todo tiene su cumplimiento. La palabra de Dios nunca tendrá una mentira. La palabra de Dios nunca dejará algo que no se cumpla. Todo se cumple. Es más, Cristo Jesús, una vez que dio su vida por nosotros, una vez que resucitó entre los muertos y se manifestó a los suyos, a muchos discípulos, el Evangelio de Lucas dice lo siguiente también en el capítulo 24. Cuando 2 hombres iban de camino de regreso a su casa, allá en Maús, iban platicando acerca de lo que había acontecido en esos días. Y el Señor Jesucristo como que iba también de viaje y se les pegó y escuchaba lo que decían, intervino en la plática. Dice, y bueno, ¿qué cosas o qué palabras son estas que oigo que están ustedes conversando? Y decían, ¿y tú eres el único forastero que no sabes lo que ha pasado en Israel? ¿Qué ha pasado como que no supiera? De Jesús Nazareno, el profeta, que decían que iba a resucitar el tercer día, y hoy es el tercer día, y muchos han dicho que algo vieron que efectivamente resucitó. Entonces el Señor Jesucristo en el camino dice la palabra que les fue hablando desde Moisés y hasta todos los profetas, dice que les fue hablando acerca de él mismo, aunque ellos no entendieron quién era el que estaba a su lado. Por todos los libros del Antiguo Testamento se habla de Cristo. Así que si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, quizá de una manera misteriosa, oculta, se habla de Jesucristo, no como su nombre así como lo conocemos, Jesucristo. No se dice así. Se habla acerca también del Mesías, se habla de muchas promesas, como el Señor, como el Salvador, como el Redentor, de tal manera que se habla en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de Cristo.
Hablemos de Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento. Desde Mateo a Apocalipsis se habla de Cristo. Y todo lo que se habla del Señor es verdad. Bueno, pasamos a la siguiente promesa. Promesa de la redención. Por medio de la descendencia de quien fue dada. Aquí voy a dar un punto extra si alguien me quiere contestar a esta parte que está en blanco. Por medio de la descendencia de quien fue dada esta promesa de la redención. Y voy a empezar por lo menos a leer esta parte de esos puntos. Y si alguien me apoya, por ejemplo, San Juan 4:22, si está la hermana Johanna Rodríguez, si puede dar lectura a San Juan 4:22. Y si alguien más me puede apoyar, la hermana Jessica, me puede apoyar con la cita de Hechos 3:25 y 26. Y la hermana Keila Johanna, si puede leer Gálatas 3:8. Y la pregunta es para un punto extra. ¿Por medio de quién o de qué descendencia fue dada esta promesa de la redención? Si alguien me puede contestar, le doy su punto extra. Y no se vale investigar ahorita. Creo que fue Abraham. Perfecto. Abraham fue. ¿Su nombre, hermana Miley? Miley, sí. Perfecto. Muy bien, hermana Miley. Efectivamente, Abraham le fue dada esa promesa. De tal manera que la salvación, dice, viene de los judíos. San Juan 4:22, hermana, que le dé la lectura. Si puede leer. Aquí estoy. Dios les bendiga. Adelante. Sí, hermano, Dios le bendiga. 4:22. Así es. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Perfecto. Este es un encuentro que tiene el Señor Jesucristo de manera personal con la mujer samaritana. Dice la palabra que en ese encuentro los apóstoles habían ido a comprar de comer porque desde que amanecieron hasta la hora sexta, que es mediodía, dice que iban caminando, tal vez no desayunaron, no probaron ni nada de beber y llegaron a ese lugar de Samaria donde está el pozo de Jacob. Y mientras los apóstoles van a comprar alimentos, se queda solo el Señor y una mujer fue a sacar agua, que no era una hora habitual para sacar agua. Las mujeres iban por lo regular en la tarde. Pero esta mujer, ¿por qué fue esa hora? Y el Señor Jesucristo en la conversación, cuando le da a demostrar también su condición de vida, esta mujer era una mujer que había tenido 5 maridos y tenía un sexto, pero que no eran sus maridos realmente. Vivían en un amaciato como si fueran maridos, pero esos hombres tenían esposa. Entonces, cuando empieza la conversación y el Señor le pide que le dé de beber, esta mujer dice, bueno, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy más samaritana, que te dé de beber cuando judíos y samaritanos no nos llevamos? Entonces, de tal manera que el Señor Jesucristo empieza a decir la verdad. Y cuando toca este versículo 22, ellos tenían un lugar propio allá en Samaria donde adoraban. ¿Por qué? Porque la historia dice que las 12 tribus de Israel, desde los tiempos de Salomón, dice la palabra que el reino fue dividido, pero no se cumplió en su tiempo, sino que en el tiempo de su hijo Roboam se dividieron las 12 tribus. 10 tribus se fueron hacia el norte, lo que es conocido como Israel, y 2 tribus se quedaron en el sur, lo que es conocido como la región de Judea. La tribu de Judá y de Benjamín se quedaron en el sur, en Judea, y las otras 10 tribus allá en el norte. Pero como ambas tribus pecaron contra Dios, Dios había dicho que si ellos dejaban al Señor, Él los iba a dejar, iban a ser deportados. Ellos nunca imaginaron que iba a ser así. Pero cuando se cumplió la palabra, se fueron, los asirios se llevaron a esas 10 tribus del norte y el rey Nabucodonosor se llevó a las otras 2 tribus del sur. Pero cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas a Siria, dice la historia que esas 10 tribus se mezclaron con los paganos, de tal manera que ya no era raza pura. Y las 2 tribus del sur, de Judá, ellos fueron llevados a Babilonia, donde ellos se mantuvieron como raza pura, no se mezclaron con la gente impía. Entonces, cuando ellos regresan, una vez más el Señor regresa, los de Judea tenían entonces una gran diferencia con sus hermanos del norte, porque ya no decían que ya no eran puros, sino que era una raza ya mezclada con la gente impía, perversa y pecadora.
de tal manera que los llamaban también impuros y hasta ciertos nombres muy despectivos como perros o perrillos. En una ocasión el Señor Jesucristo, dice la palabra, que una mujer también no judía se le acercó y le pedía: Jesús, hijo de David, ten misericordia, mi hija, que es gravemente atormentada por un espíritu, un demonio. Y le rogaba al Señor, una mujer cananea, de tal manera que los discípulos: despídela, Señor, despídela. Y esta mujer insistía, y el Señor se volteó y dijo: no es bueno dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Este término que utilizó el Señor Jesucristo es un término que ya les habían asignado a esa raza impura, a los judíos que se habían mezclado. Y esta mujer decía en su relato, en su conversión con el Señor Jesucristo, dice: nosotros y nuestros padres nos enseñaron que adorásemos en este lugar, pero ustedes dicen que allá en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo le da esta palabra. Dice: nosotros adoramos los que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dando a entender entonces que Jesucristo es judío. ¿Y de dónde nacen los judíos? Esto nace efectivamente, ¿verdad?, del patriarca Abraham. Cuando Dios llama a Abraham de Mesopotamia también y le dice a Abraham: Abraham, deja tu tierra, tu parentela y vete a la tierra donde yo te estoy mandando, te voy a guiar y te la voy a entregar a ti. Entonces dice, otro punto extra, si alguien me puede citar, ya dijeron de Abraham, ¿cómo se llama esta promesa de redención? Si me puede decir el capítulo donde viene esa promesa, el capítulo en el Antiguo Testamento, si puede ser libro, y también ¿cómo se llama el capítulo? Y le doy un punto extra, antes de seguir con esta enseñanza. Fue dada a Abraham, pero ¿qué libro fue y en qué capítulo? Es interesante este tema. Perdón, adelante, hermana. Es en el libro de Génesis, Sí. en sus capítulos, bueno, desde el 22, me parece. Bueno, empieza el versículo 1. Cuando Dios empieza a llamar a Abraham, Génesis capítulo 12, Dios empieza a llamar a Abraham y habla acerca que deje su tierra, su parentela. Y también habla acerca de donde él fuera, la nación que bendijera también a Abraham serán benditas y los que maldijeran a Abraham serán malditos. Y el Señor le dijo que de su descendencia serán bendecidas o serán benditas todas las naciones de la tierra. Y efectivamente en todo el capítulo viene hablando acerca de esto, pero al principio establece esa promesa, ¿verdad? Hablando acerca de la simiente también, hablamos acerca de la descendencia de Abraham. Y de ahí nace el pueblo judío. Entonces es cuando el Señor le promete la tierra de Israel a Abraham, y de ahí viene toda esa descendencia judía. Abraham venía de un pueblo gentil, un pueblo pagano, pero Dios escoge a Abraham para que de Abraham saliera el pueblo de Israel. Muy bien, muchas gracias, hermana. Por su participación tiene su punto extra. Entonces hablamos que en este encuentro el Señor Jesucristo dice que la salvación viene de los judíos. ¿Me pueden leer Hechos capítulo 3, versículo 25-26? Aquí le asigné la lectura, Hechos 3, 25, 26. Amén, amén. Adelante. Sí. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijase a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Amén. Entonces dice, en tu simiente, le dijo Abraham, serán benditas todas, tanto las naciones como las familias. En cuanto a qué es bendición, en cuanto a aquellos que reciben a Cristo. Dicen los salmos: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces, esa bendición llega a aquellos que reciben a Cristo. Hay naciones donde una gran parte de gente que habita en esas naciones son cristianos o tienen a Cristo. Es una gran bendición de parte de Dios. Pero hay naciones que completamente rechazan a Cristo. Y vemos que también ese tipo de naciones, ¿verdad?, vienen o tienen quizá consecuencias muy graves. Por ejemplo, aquí en nuestro México, una gran parte del pueblo de México adora ídolos, imágenes. De tal manera que nuestro México está en una situación terrible.
como que está avanzando el crimen organizado. Hace unos días, no tiene mucho, nuestros magistrados aprobaron, ¿verdad?, de que se despenaliza ahora el aborto, ya no hay castigo para el aborto. Y todo esto, ¿verdad?, habla que se están oponiendo a la palabra del Señor, a lo dicho por el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que también tanto esta promesa se cumple, ¿verdad?, en la descendencia de Abraham, en Cristo Jesús, que es la simiente, y esa bendición llega a todos aquellos entonces que reciben a Cristo. Y entendamos esta profecía entonces que la salvación viene del pueblo judío. Jesucristo es judío, como hombre, viene la descendencia de los judíos. De tal manera que esta profecía se cumple. Gálatas 3:8, si dan lectura, Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Hablamos naciones, hablamos familias de toda la tierra. Lo que venimos diciendo, todos aquellos que creen en Cristo, todos aquellos que miran a Cristo, todos aquellos que reciben a Cristo. Bueno, ya está la lectura que dio la hermana, tiene su punto extra, hermana, y la respuesta, ¿verdad? Abraham mira hacia el día de Cristo, San Juan 8:56, cuando Cristo Jesús se enfrenta a los religiosos, a aquellos líderes, a aquellos ancianos que se pusieron también a su ministerio, a la palabra que él trajo del Padre. Jesucristo entonces le dice esa palabra: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham por fe entendió acerca de Jesucristo, porque el Padre le había dicho, ¿verdad?, que de su descendencia serían benditas las naciones y las familias de la tierra. Abraham lo creyó por fe, por eso cuando dice lo vio, es decir, que él creyó, él hizo también en su propia vida esta palabra, esta promesa, de tal manera que Abraham creyó a Dios. Aunque esta generación, en ese capítulo 8, si usted lo lee completamente, el Señor Jesucristo de una manera muy sincera y fuerte le dice a aquellos que se opusieron, a los religiosos, hablemos también hasta políticos, ¿verdad?, que se opusieron a Cristo. Cristo le dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque si fueran de vuestro Padre Celestial, ustedes me podrían escuchar, ustedes aceptarían el mensaje, pero ustedes ¿cómo rechazan el mensaje? Ustedes no creen. Ellos decían que su padre era Abraham, y Jesucristo dice: no, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él ha sido homicida de un principio, porque al Señor lo querían matar. Al final de cuentas eso hicieron con Cristo, lo rechazaron y lo llevaron a la cruz. Entonces da testimonio Cristo también acerca de Abraham, que la promesa que a él se le dio se cumple en Cristo. Vamos más adelante, hablando acerca de las profecías del Antiguo Testamento, la promesa de redención que venimos hablando, desde el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando Adán y Eva pecaron, y el Señor, Dios el Padre, llama a cuentas a Abraham y le dijo: bueno, Abraham, Adán, ¿qué has hecho? ¿Comiste del fruto del árbol que dije que no comieras? Y entonces Adán empieza a como excusarse diciendo: la mujer que me diste. Y la mujer dice: no, la serpiente me engañó. Entonces Dios empieza también juzgando a la serpiente. Dice que en la simiente de la serpiente y en la simiente de la mujer, hablando de Cristo, iba a haber una enemistad tan grande que la serpiente iba a herirlo en el calcañar, hablando acerca de que a Jesucristo lo llevaron a la cruz. Pero cuando dice que la simiente de la mujer, hablando de Cristo, le iba a herir en la cabeza, Jesucristo mismo ha aplastado a Satanás, lo ha vencido. Dice la palabra que Jesucristo, cuando fue a la cruz, no es que alguien lo haya matado, aunque fueron hombres que Dios permitió que le quitaran la vida, pero Jesucristo dice en los evangelios, dice: a mí nadie me quita la vida, yo doy mi vida. Él mismo la dio, porque cuando estaba ante Pilatos, Pilato preguntaba: bueno, ¿quién eres tú? Y Jesucristo dijo que era rey, y se asombró Pilatos. Y Pilato dijo: yo tengo autoridad para soltarte. Y Jesucristo decía que el Padre le va a dar esa autoridad. Es más, si Cristo le pedía al Padre en ese momento que estaba ante Pilatos, a punto también de ser llevado a la cruz, dice: yo puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles, que son miles de ángeles,
para venir a pelear por mí y rescatarme. Pero Jesucristo no vino a eso. Jesucristo vino a dar su vida y dice, Él dio su vida en rescate de la humanidad. Ahora, aquí pensemos que también Satanás tal vez se atribuyó un triunfo. Escuché a un hermano, a un pastor ahora, que él antes en su vida, antes de Cristo, fue satanista. Y en su testimonio dice el hermano que Satanás siempre les pone esto en la mente. Dice, en un combate, cuando es un pleito de vida o muerte, ¿quién es el que gana? ¿El que queda vivo o el que está muerto? Y esto es una lógica. Y todos responden, obviamente, el que quedó vivo. Dice, ¿y quién murió en la cruz? Cristo. Entonces yo quedé vivo. Yo vencí a Cristo. Eso se los mete Satanás a los que le sirven. Pero la Escritura dice que Cristo Jesús no es que le hayan tanto quitado la vida. Él dio su vida. Él permitió morir, porque así era necesario para salvar a toda la humanidad. Pero dice la palabra que también estaba escrito que al tercer día tendría que resucitar de entre los muertos. Y dice la palabra en el libro de Hechos, como la muerte no pudo retenerlo. Por más que Satanás pudo tener a la muerte, a los mismos demonios, a los principados y potestades para retener a Cristo, dice la palabra que no había poder alguno para retenerlo. Y conforme a la palabra, el Señor se levantó de entre los muertos. Dice que Él tiene el poder para dar su vida y poder para volverla a tomar. Y dice el libro de Hebreos, que también en esta condición humana, Jesucristo resucitó y venció a la muerte y al que tenía el poder de la muerte, que es al diablo. Por tanto, Jesucristo ha vencido y aquí se cumple también esa promesa de redención, que Jesucristo ha aplastado al diablo. Es más, Satanás está ya sentenciado a un lago de fuego para siempre. Solamente que todo tiene su tiempo. Ahora está desatado por un poco de tiempo todavía. Pero dice la palabra que algún día su sentencia se cumplirá en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Entonces se cumple la promesa, que entonces habría esta enemistad entre el hijo de la mujer y el hijo de la serpiente. Bueno, vámonos más adelante, hablando acerca de esta promesa de redención. El anuncio de la derrota de Satanás fue logrado por la muerte, resurrección y la segunda venida de Cristo. Muy importante eso, hermano. Acabo de mencionarlo, dice el apunte también. Entonces, Satanás fue derrotado por la muerte cuando Cristo dio su vida en la cruz, cuando Jesucristo resucita y cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. Apocalipsis dice que por un momento cuando Cristo venga a la tierra, Satanás será atado por 1000 años. Después de eso será atado por un poco tiempo para tratar de engañar a gente todavía. Esa es la palabra que será una vez más ahora prendido y será lanzado al fuego de azufre, al lago de fuego y azufre. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 18, el pasaje completo, pero dice el versículo 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablemos de un cuerpo, Él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Jesucristo ha vencido a la muerte y al mismo diablo. Y acordémonos que también Él nos dio una promesa, que Jesucristo cuando venga por la iglesia, cuando venga con los santos, dice la palabra que va a levantar de entre los muertos a los que creyeron en Él. De tal manera que el pueblo cristiano de los que ya murieron en Cristo Jesús van a vencer también a la muerte juntamente como lo hizo Cristo. Y los que quedemos vivos, dice la palabra en primera de Tesalonicenses, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. De tal manera que tomaremos un cuerpo ahora inmortal. Seremos vestidos de inmortalidad. De tal manera que esa promesa que ya se cumplió en Cristo Jesús, en nosotros también se va a cumplir. Así que qué gran bendición el que nosotros podamos tener la revelación que desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento se habla acerca de Jesucristo como Señor, como Salvador, como Dios, como el Mesías, como el Redentor. Esa es la promesa que estamos viendo en este momento. Hablando acerca de la profecía del Antiguo Testamento, en cuanto Cristo fue a la cruz, en cuanto al padecimiento de Jesucristo, todo lo que hicieron con el Señor, desde el momento, dice la palabra, cuando Él se manifestó aquí en la tierra. Dice la palabra que quizá José en un momento dado quería dejar a María. Tenían un contrato de matrimonio. Cuando se habla de desposar, es un contrato que hacían
y había un cumplimiento posterior cuando ya había entonces, o se cerraba ese contrato para pactar una vida en matrimonio, para vivir ahora juntos, cuando estaban en el contrato apenas para casarse y el Espíritu Santo puso el santo seriamente de María. José quiso dejar a María, pero un ángel le dijo que no lo hiciera, sino que tomara a María y a ese niño. En los mismos evangelios, por ejemplo, en San Juan, dice la palabra que cuando los religiosos y aquellos que se opusieron a Jesucristo, ellos decían que ellos nunca nacieron en pecado, dando a entender que Jesucristo era hijo de fornicación. Es decir, que ellos decían que María fornicó, pero ellos no entendieron que la señal que dijo el profeta, que la Virgen iba a concebir, se había cumplido en Cristo. Entonces ellos decían, tú eres hijo de fornicación. Por eso quizá muchos no creyeron en él, pensaban que era un pecador. Pero la Biblia dice, el que no cometió pecado por nosotros los pecadores murió. El justo murió por los injustos. Siempre lo tacharon de pecador, siempre se opusieron a Cristo. Es más, dice la palabra, ya hablamos acerca del mismo rey Herodes. Quiso matar al Señor cuando era un infante. Dice la palabra que aún su propio pueblo, sus propios hermanos no creyeron en él. Sus propios hermanos lo rechazaban. Cuando Jesucristo se manifiesta, el pueblo empieza también a rechazarlo. Incluso el Señor, cuando hizo milagros demostrando su divinidad, el Señor Jesucristo hizo maravillas, prodigios, sanidades, resurrecciones. Mucho pueblo le seguía, pero simplemente para tener a favor algo. Como hoy en día muchos siguen a Cristo, quizá por un favor, por algo que quieren. Muchos no lo hacen tanto por amar al Señor o por la salvación que nos ha dado. Y de tal manera es que al final, cuando Jesucristo lo aprende y lo llevan a la cruz, lo terrible es cuánta gente no recibió sanidades, cuánta gente no recibió milagros, cuánta gente no recibió también, ¿qué otra cosa puedo decir? Comida gratis, miles de personas. Pero al final cuando llevaron a cruz, muchas de esas miles de personas que dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Hablamos de la promesa del Mesías desamparado. Le dejo de tarea, hermanos, añadidos a los capítulos que vienen, que ustedes puedan leer todo el Salmo 22, Salmo 35, Salmo 39, perdón, 69, Isaías 53. De estos pasajes que tenemos a la derecha, hablan el cumplimiento de lo que se dice en estas citas, y hay muchas citas más. Por ejemplo, está el Éxodo. Hay muchas citas más que hablan acerca del sufrimiento del Mesías. Quiero que leamos en este día, alguien que no haya participado, si puede leer Mateo capítulo 27, versículo 46, si puede leer este versículo hablando las mismas palabras que el Señor Jesucristo dio en cuanto también su padecimiento. Los mismos evangelistas, en este caso Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablan al respecto del sufrimiento del Señor, de cómo iba a ser tratado, y que muchos años atrás fue dicho también por medio de los profetas en cuanto al sufrimiento del Señor. Mateo 27, 46, si alguien quiere dar lectura, hermanos. Amén. Quiero su participación. Adelante, hermana. Adelante. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabatani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Y al instante uno de ellos corrió en busca de esa esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Ya voy por el 49. Está bien, hermano. Está bien hasta allá. Gracias, hermana. Es que es la lectura, el Evangelio es así. Cuando hablamos de la vida de Cristo, hermanos, no solamente nos podemos conformar con un versículo. Esto nos lleva a conocer la historia, no solamente la historia, conocer el alto precio que el Señor pagó por nosotros. Que nosotros somos ese costoso precio. Un hermano que más adelante, creo que les da el pastor Francisco López, la clase, creo que de hebreo. Él siempre se dirige a la facultad, a los hermanos, y en especial también a los que damos clases, siervos costosísimos o carísimos del Señor. Porque el precio que el Señor pagó por nuestra salvación, hermano, no podemos nosotros quizá pagar ese precio. Nuestro deber es
agradecerle, amarle, bendecirle, servirle, adorarle. Y nos quedamos cortos porque esa es la palabra que todo lo que hagamos para el Señor siempre será tomado como una deuda, un pequeño abono a la deuda. Entonces, la palabra de Dios es para apreciarla, para atesorarla, para llenarnos de ello. Saber precisamente, hermano, cuál fue lo que el Señor hizo para que nosotros disfrutáramos ahora de esta salvación, de esta misma vida. Dice la palabra que en Cristo hay vida y vida abundante. Entonces, y esa vida hay que aprovecharla para conocer por lo menos qué es lo que hizo el Señor por nosotros. Porque de qué podemos hablar y predicar más que de Cristo. Eso decía el apóstol Pablo, que su trabajo como apóstol era ahora de enseñar las buenas nuevas y hablar de Cristo y de este crucificado. Eso debe ser también, hermano, nuestra vida, el conocer a nuestro Señor. Bueno, gracias, hermana, a Marcos 15:34, que es el pasaje paralelo, hablando cuando el Señor Jesucristo está entonces en la cruz y el mismo Señor declara esas palabras, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Y podemos preguntarnos, ¿por qué el Señor desamparó, el Padre desamparó al Hijo? ¿Por qué lo desamparó? ¿Verdad? Podemos decir, bueno, Señor, ¿por qué hiciste esto? Y la misma Biblia nos enseña el por qué. ¿Por qué causa el Señor desamparó el Padre al Hijo? Por el pecado nuestro que llevaba en su cuerpo. La misma Exacto. palabra dice en el Antiguo Testamento que el pecado del hombre nos separa de Dios. Y el pecado imagínese, hermano, si para empezar el propio pecado nuestro, y hablo en mi persona, con mi propio pecado tuvo suficiente para ser maltratado. De tal manera que si uno está en su pecado también, por el cual Cristo murió, y unimos el de nuestra familia, creo que sería demasiado ahora llevar y cargar el pecado de toda la humanidad. Por eso el Padre lo desamparó. ¿Para qué? Para que pudiera pagar el pecado nuestro. Marcos 15:34. ¿Alguien da lectura? Amén. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Entonces, hablemos que los evangelios respaldan, ¿verdad? Esta profecía. En este caso hablamos de Mateo, hablamos de Marcos. Hablamos de también cuando Cristo muere en la cruz, que estamos dentro de las mismas citas. ¿Alguien me quiere apoyar? Bueno, la hermana como que nos leyó parte de un pasaje completo. Hablando en Mateo 27:35, cuando el Señor está en la cruz, y hablamos que esa muerte fue así, cumpliéndose mucho de lo que dice la Escritura, más bien todo lo que dice la Escritura con respecto al sufrimiento del Señor. Mateo 27:35, ¿alguien da lectura? Amén. Adelante. Sí, adelante. Cuando fueron crucificados, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Perfecto. Y dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Dice la palabra en esos versículos, ¿verdad? Que el Señor fue crucificado. Esto habla que el Señor ya estaba en agonía, ya estaba en el último momento de su vida. Al Señor Jesucristo, un día antes, cuando le arrestaron una noche, dice la palabra que fueron al huerto del Getsemaní a orar, fue cuando Judas Iscariote, pues ahora sí negó a su Señor, lo traicionó por algunas pocas monedas de plata. Y dice la palabra que de ese momento al Señor Jesucristo lo empezaron a maltratar. Dice la Escritura que empezaron a golpearle en la cara. El mismo Antiguo Testamento dice que desfiguraron su rostro. ¿Se puede usted imaginar, hermano, esa turba de gente? Yo no sé cuántos eran. Para empezar, eran alguaciles que habían mandado al propio Sanedrín, los ancianos religiosos. Aquellos que tal vez juzgaban los casos también. Y en este caso a Jesucristo lo juzgaron injustamente. A Jesucristo lo juzgaron como un malhechor. Lo aprendieron y dice la palabra que empezaron a darle de puñetazos. La Escritura también dice que Isaías dice, mesaban mi barba. ¿Qué significa esto? Que al Señor lo agarraban de las barbas y arrancaron sus barbas con todo y piel. ¿Usted se puede imaginar ese cuadro, hermano?
lo que usted y yo tendríamos que padecer. Quizá yo no tengo barba, pero tengo un poco de cabello. ¿Se imagina que nos arranquen el cabello con todo y cuero? Dice que tú que eso hicieron, empezaban, jalaban todo su barba. Los judíos son de barba larga. No bastaron con los puñetazos. ¿Se imagina cómo pudo haber quedado el rostro del Señor? Desde esa noche fue atormentado. Amanecieron y empezó siendo también atormentado. Dice la palabra que escupían su rostro, se burlaban del Señor. Dice la palabra también que sufrió el Señor 40 azotes. El primer pastor que yo tuve, un anciano, hace muchos años. Yo tengo 47 años aproximadamente en el Evangelio. Decía mi primer pastor que su cuerpo era una masa sanguinolienta. Conforme a la historia, dicen, usted puede investigar qué es el ático de cuerdas que hicieron esto, con cómo castigaron al Señor, que en la punta de cada cuerda, dice que ponían a veces algunos implementos metálicos, como si fueran garras de ave de rapiña. Algunos dicen que pudieron haber sido huesos astillados. Y no solamente era una cuerda, dicen que eran muchas correas, de tal manera que cada azote implicaba muchas heridas. Y yo me acuerdo cuando hacía mi primer pastor, el anciano, dice que probablemente de tantas cuerdas, la mayoría pegaron en la espalda, pegaron en el hombro, otras pegaron en el pecho. Y dice que se incrustaban en la carne y empezaban a rasgar. Y literalmente decía mi pastor, desde el pecho, la espalda, la misma cabeza, la espalda hasta las nalgas, decía, ese término correcto. Fue herido el Señor. Dice la palabra en los Salmos, surcos se hicieron en mi espalda. Aquellos que puedan entender quizá en el campo, cuando va el arado, ya sea un par de bueyes o va un tractor, va rompiendo la tierra para que puedan aflojar esa tierra y poder sembrar. Yo soy testigo de eso. Yo pasaba por un campo y escuchaba cómo tronaba la tierra. Pasaba un tractor, estaba la tierra tan seca que cuando pasaba tronaba, ¡plac, plac, plac! Tronaba muy feo. Entonces, ¿se imagina, hermano, cómo es que rasgaron todo el cuerpo del Señor? Decía ese anciano, decía por lo menos póngale 10 cuerdas en cada látigo. 40 azotes, ¿cuántas heridas fueron? 40 por 10, mínimo 400 heridas, profundas. Yo no sé cuál sea su cicatriz más grande, cuánta sangre usted haya perdido. ¿Entendemos ese momento cuando el Señor sufrió? ¿Cuánta sangre derramó? Y lo hizo por nosotros. Dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y yo pienso que todo esto, hermano, es para que en nuestro corazón exista esto, una gran gratitud, una gran devoción al Señor, una vida entregada a Cristo, una vida de fidelidad, no negar al Señor, porque el que niega al Señor es como una herida más. Es más, el Señor aún tiene las señales en sus manos, en sus pies, en su costado, y puede decir, por ti, hijo mío, por ti sufrí. Y todo eso está, hermano, registrado en los evangelios, pero la profecía está dada en el Antiguo Testamento. Todo para que se cumpliese, dice la palabra, como dijo el profeta. Quizá es mucha lectura, pero se lo dejo de tarea, porque van a estar las diapositivas. Tome captura de pantalla. De tal manera que si nosotros profundizamos en la palabra, podamos entender el gran amor de Dios en Cristo Jesús. El gran amor de Cristo al dar su vida. Dice la palabra que voluntariamente la dio por nosotros. Nadie lo obligó. Cristo así dio su vida por amor a nosotros. Y de la misma manera tenemos que responder a Cristo. Todo lo que usted pueda sufrir, hermano, no se compara ni el 1% de lo que el Señor Jesucristo ha sufrido. Si me acompañan en el Salmo 22, quiero dar lectura, aparte de este Salmo donde vienen muchas de estas profecías. Aunque el rey David escribió este Salmo, él en la vida, en la tierra, el rey David también sufrió, pero se hablaba de manera profética del sufrimiento de Cristo. Dice el Salmo 22, versículo 1, inicia así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aunque esto padeció David, pero en menor grado, David fue perseguido,
David aún en su propia casa, con los suyos mismos. Acuérdense que sus propios hermanos no creyeron en él, lo rechazaban, lo aborrecían, hablaban mal de David. Cuando David fue llamado por Dios y fue a apoyar también al ejército de Israel, el propio rey Saúl por un momento lo cobijó, pero cuando vio que Dios estaba con él y Dios hacía proezas por mano de David en la guerra, aún Saúl también lo persiguió. Saúl estuvo errante. Saúl lo persiguieron como a un bandido también. Aún su propio pueblo, muchos de ellos no lo querían. Entonces, pareciera que el sufrimiento de David era muy grande, pero comparado al de Cristo, no había quizá alguna semejanza, pero hablaba de manera profética acerca del Señor. Versículo número 6, me salto. Diciendo David en su tiempo, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Si así se veía a David, imagínese, hermano, toda esa gente en los tiempos de Cristo. Lo trataron así, despreciado. 7, todos los que me ven me escarnecen, todos. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Cuando usted está sufriendo, padeciendo algo por causa de Cristo, alguno podrá pensar, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no respondes? El Señor escucha, pero el Señor también nos prueba. Y aunque muchas veces no sea una prueba del Señor, sino que el enemigo también nos aflija, no estamos solos, Dios está con nosotros. Acordémonos que también en medio de la prueba, en medio del dolor, hay también nuestra fe es fortalecida, donde aprendemos mucho también acerca de lo que el Señor Jesucristo sufrió, y el Padre nunca lo dejó. El Padre siempre tenía a Jesucristo en sus manos, porque si el Padre no hubiera estado ahí, hubieran acabado con el Señor. Si Dios no hubiera estado con nosotros, el enemigo nos acaba. Una vez me preguntaba una hermana, hermano, ¿será que Dios algún día nos deje? Porque hay día que pues como que no recibo consuelo de parte de Dios, como que a veces no tengo respuesta de parte de Dios. Esta hermana ya no está, por lo menos en iglesia. Y yo le dije lo siguiente, hermana, si tuviéramos o estuviéramos enfrente de un león hambriento por 2, 3 semanas y no habiendo más comida, nos metieran nosotros a la jaula de ese león, un minuto nada más. ¿Qué haría ese león con nosotros en un minuto? Y yo pienso que no le daríamos mucho tiempo, 10 segundos. ¿Qué podría hacer ese león en 10 segundos con nosotros? Y le decía, ¿qué hubiera pasado si el Señor nos hubiera dejado 10 segundos lejos de su presencia, de su ayuda, a la deriva de Satanás? Ya nos hubiera acabado. Así que el Señor siempre ha estado con nosotros. Pero eso también, hermano, es para que crezcamos y para que nosotros veamos que sus promesas en nosotros son firmes y fieles. Dice la palabra que la fe será recompensada. Sin fe es imposible agradar al Señor. Así que no desistamos si pasan una prueba. Al contrario, tómese fuerte de Cristo. Él prometió estar con nosotros y prometió enviarnos también un gran consolador. Bueno, sigue diciendo entonces, versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Y por siempre seguirás siendo nuestro Dios. Aunque muchos de nosotros no estamos antes en Cristo Jesús cuando nacimos, pero el Señor ya nos conocía y el Señor aún nos amaba y nos bendecía. Versículo 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, lo que venimos hablando. Se fueron como fieras, como hienas, como chacales. De tal manera que al Señor Jesucristo, toda esa gente estaba ahí para también tratarlo, ¿verdad? De matarlo. Y al final de cuentas lo llevaron a la cruz, pero como dijimos anteriormente, el Señor mismo entregó su vida. Versículo 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron.
Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Por eso también, hermanos, los evangelios que dicen, y toda la escritura, hablando de la redención, que sin derramamiento de sangre, dice Hebreos, no hay remisión. De tal manera que una de las cláusulas o uno de los requisitos para que nosotros fuéramos salvos y la sangre de Jesucristo fuera efectiva para redimirnos, para limpiarnos, dice la palabra que tendría que haber sangre, pero en Jesucristo tenía que hacer toda su sangre hasta la última gota. ¿Y cómo fue esto? ¿Cuánta sangre empezó a derramar al Señor Jesucristo cuando le golpearon, desfiguraron su rostro, arrancaron sus barbas? Cuando pusieron esa corona de espinas y los 40 azotes, muchas heridas. Cuando enterraron también los clavos en sus manos, en sus pies. Si nosotros hubiéramos estado en su lugar, nosotros no hubiéramos aguantado. Cuando una gente va a veces a donar sangre, a veces con una unidad de sangre que son cerca de 400 y tantos mililitros, cerca de medio litro, mucha gente se desmaya. En un accidente, cuando alguien pierde mucha sangre, 1 litro, la gente se debilita y se desmaya. Jesucristo, ¿cuánto derramó de sangre antes que fuera a la cruz? Prácticamente más de la mitad de su sangre ya había derramado por todas esas heridas. Y cuando está en la cruz del Calvario, es poca la sangre que le queda. Pero ¿cómo es que dice la palabra que se cumple que hasta la última gota? Cuando el Señor entrega su vida, entrega el Espíritu, dice la palabra que un soldado romano quería cerciorarse y dice que clavó una lanza en su costado. Jesucristo estando en lo alto y el soldado abajo, la espada entró de abajo hacia arriba, por un costado, quiere decir que atravesó todas las vísceras, y esa espada llegó hasta el corazón, y la espada en esa forma entra muy rápidamente, y cuando sale va desgarrando todo lo que se encuentra a su paso. Y dice San Juan que cuando este soldado romano metió esa lanza, dice que cuando la sacó salió sangre y al final salió agua. ¿Qué da a entender con esto? Que toda la sangre había derramado, de tal manera que agua salió al final. Y se cumple esta palabra. Dice la escritura en este versículo número 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Destruyeron el corazón de Cristo. Toda su sangre derramó. No quedó en él una gota de sangre. Y eso lo hizo por usted y por mí. Yo pienso que yo aquí podría terminar mi clase y también podría terminar quizá la materia. Solamente que analicemos esto, del alto precio que el Señor pagó por nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer por Cristo. La tarea que Él nos encomendó también de predicar el Evangelio. Hay muchos hermanos hoy en día en el mundo entero. Uno de ellos, esos países, es Haití. Por México están pasando muchos haitianos, incluso hermanos cristianos. Por Centroamérica, a Estados Unidos van. Están corriendo su país porque las mafias los están amenazando. Han cerrado iglesias. Pastores han dejado de predicar no porque quieran. Amenazado de muerte y muchos muertos. Ese es el precio también que tenemos que pagar. Y debemos orar por esos hermanos, por esa iglesia, por la gente misma que no tiene a Cristo. Aquí tenemos un gran trabajo, hermanos. Lo más grande lo hizo Cristo. Solamente nos resta hacer la tarea. Así que yo pienso por el tiempo, hermanos, que por aquí me puedo quedar. Faltan 5 minutos para mí. Hablamos acerca de este rescate de la humanidad. El cumplimiento de la promesa del rescate por nuestros pecados se encuentra registrado en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y terminamos entonces, Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Porque la ley teniendo la sombra, dice Hebreos 10:1, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Solamente por medio del sacrificio de Cristo. Sacrificio perfecto, una sola vez por todos los hombres, y ese sacrificio es suficiente.
Así que hermanos, en Cristo Jesús está la tarea para la siguiente semana. Lectura, Mateo capítulo 9 al 12, Marcos capítulo 1 al 3 y Lucas capítulo 5 al 9. Y de estos primeros capítulos que usted leyó de la primera tarea de Mateo 1 al 8, quiero que ustedes me escriban a mano. A mano, no lo quiero en computadora, lo quiero a mano. Que ustedes mismos escriban un capítulo de Mateo del 1 al 8. Y al final me pongan algo que les haya llamado la atención de ese capítulo. Se lo pido a mano porque muchas veces la tarea la podemos copiar y pegar. Y qué bonito fuera que nuestra propia mano escriba por lo menos palabra de Dios. Entonces toman la imagen y la suben a la plataforma y esa va a ser la tarea para la próxima semana. ¿Algún comentario, hermanos, antes de poder terminar la clase? ¿Algún comentario? Tenemos 2-3 minutos. No, pastor. Todo nos quedó claro. Muchas gracias por el tiempo y que Dios les siga dando sabiduría para seguirnos enseñando. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Dios nos ayuda a todos, ¿verdad? Creo que tenemos mucho que hacer y es muy importante la escritura, conocer también nuestro fundamento de salvación, nuestro fundamento de fe. Hablamos acerca de nuestro precioso Salvador y pues es nuestro trabajo, hermanos. Dediquemos un tiempo al Señor, no es una vida consagrada, de tal manera que lo podamos honrar. Así que bueno, si hay otra participación, vamos a orar. Hermana Miley Cruz, ¿algo al respecto? Solo quería que me ayudara, que no logré anotar lo de la tarea. Que no, me ayuda. Me dio solo de Mateo del 1 al 8 del capítulo, pero usted dio 3 citas anteriores. Así es. Bueno, si alguien tomó captura de pantalla, hermanos, se los voy a agradecer. Bueno, voy a poner otra diapositiva. Mateo 9 al 12, Marcos 1 al 3 y Lucas 5 al 9. ¿Ok? Se va a subir también en la plataforma. Así que si quieren adelantar, adelante, hermanos. Ahí están las citas para que usted pueda hacer su tarea y escribir un capítulo de Mateo del 1 al 8 y me pone alguna nota importante que usted haya aprendido o le llamó la atención en cuanto a lo que dicen esos capítulos. ¿Amén? Bueno, vamos a orar para terminar y entregamos el tiempo. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, porque yo sé que su Espíritu Santo nos hace entender y comprender, oh Dios mío, la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el alto precio que pagó mi Señor por todos nosotros, pero que también, Padre, tenemos, Señor, un gran trabajo que hacer, el poder compartir estas buenas nuevas. Muchas almas en peligro, muchas almas lejos de Cristo, de esa salvación tan grande. Muchos lo rechazan, Señor, pero, Padre, el Espíritu Santo ayudará para que las almas también sean convencidas. Que nosotros hagamos nuestra parte, Señor, y te encargues de lo demás, Padre. Aún también en nuestras vidas, ayúdanos para poder seguir adelante, para conocerte mejor, para dar, Señor Dios mío, a conocer estas buenas noticias de que Jesucristo murió por todos nosotros. Gracias por mis hermanos, bendícelos, Padre, y ayúdales también, Señor, para que ellos emprendan ese trabajo. Y aún, Dios mío, Señor de la gloria, te honremos todos juntos. Gracias de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, terminamos la clase, hermanos. Hermano Pastor Israel, no sé si alguna palabra más. Si está el Pastor Israel. Pastor, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pasamos a la siguiente clase. Y agradecemos, Pastor, por compartir esta bellísima enseñanza. Dios le bendiga. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Gracias, Dios le bendiga.